Yo quiero avisarles de que Julio Otaño es también secretario del Instituto de Investigaciones Históricas de General San Martín, donde él también se desempeña como director de capacitación en la municipalidad y donde además acaba de ser designado director de museos en San Martín. En San Martín hay dos importantes museos históricos. Uno es el Museo Juan Manuel de Rosas, en la antigua casona del gobernador, que es la última construcción histórica que queda de la época en que estaban allí los santos lugares de Rosas, es decir, donde el ejército argentino tenía sus instalaciones. Era una especie de campo de mayo de la época, ¿no es cierto? Es decir, inicialmente el ejército argentino había estado en Palermo, cercano a la Quinta de Rosas, pero posteriormente es enviado a los santos lugares y desde allí partió en todas las acciones militares, sobre todo en la guerra del Paraná y en la batalla de la Vuelta de Obligado. De modo que ese museo es muy importante, pero hay otro también muy importante que es el Museo José Hernández, que está ubicado en la Quinta de los Hernández. Pedriel realmente es otro lugar extraordinario. Son dos museos que realmente los recomendamos para que sean conocidos, porque además José Hernández es, sin lugar a dudas, el federalismo después de Caseros, es decir, una nueva generación que continúa con las ideas federales. De modo que yo quiero felicitar profundamente a Otaño por este nombramiento y por todo lo importante que él hace en la Municipalidad de General San Martín. Él realmente está a cargo de todos los temas históricos, se ocupa además de todo el tema de Malvinas, de modo que yo voy a pedir un aplauso para Otaño. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo agradezco a Alberto estos elogios desmesurados, pero dijo algo que es muy cierto. En General San Martín hace muchos años que tenemos puesta la bandera del revisionismo, desde el año 1947, que se crea el Instituto Rosas de General San Martín, 9 años después del Instituto Nacional. Y juntamente con Carlos de Santis, con Horacio Morales, con el querido y difunto profesor Barbera, y con muchos más, mi amiga Virginia Codazzi, que está presente, que es la secretaria del instituto. Estamos realizando una labor revisionista hace muchos años. Y hemos logrado, por ejemplo, que los actos que recuerdan al restaurador sean actos oficiales, que fue una de las cosas que me propuse y que en cierta forma logramos. Es decir, debe ser el único lugar quizás de la Argentina donde el intendente asiste en marzo y el 20 de noviembre a actos oficiales destinados a don Juan Manuel. Y bueno, este es el comienzo. Te agradezco tus elogios. Tengo un gran laburo por delante, es básicamente lo histórico. Y sí, Hernández y don Juan Manuel son las dos grandes figuras relacionadas con el antiguo pago de los santos lugares y que tenemos que levantar como bandera. Antes de hablar de quién fue mi maestro, como fue Arturo Pérez Lastra, una persona extraordinaria, quiero dedicar unas frases a dos grandes personas. Una, como lo anunció recién Carlos de Santis, que es el profesor Carlos Adamo Barbera, que hasta los 90 y pico de años estuvo con nosotros, que nos siguió a todos lados, con el cual uno podría tener diferencias,
pero una persona tan extraordinaria que uno no se podía enojar. Él seguía con su posición y nosotros seguíamos con la otra, pero en el fondo teníamos un profundo sentimiento nacionalista, un profundo sentimiento patriota. Y era una especie de memoria viva del partido. Cuando uno tenía dudas, como en San Martín, hay varias historias, pero son todas historias incompletas. Y uno recurría siempre a Barbera, que como dijo Carlos, era un músico excepcional. Una gran persona que vivió como quiso y se fue bastante longevo después de cumplir un proyecto de vida, con lo cual es muy meritorio. Y la otra gran figura es el maestro Jorge Soulé. Soulé fue clave para el Instituto Rosas de General San Martín. Siempre necesitamos, para dar una charla, ¿a quién íbamos? Necesitamos a alguien con nombre. ¿Y qué decíamos, Carlos? Vamos a decirle a Jorge. Y yo iba a buscarlo, ahí a Saavedra, y Carlos lo llevaba, y siempre, después de su magistral charla, porque Jorge era brillante dando charlas, dando conferencias históricas, un hombre con mucha fuerza, muchísima fuerza, un hombre que tenía muchos discípulos, un hombre muy afable, muy querible, un hombre que explicaba la historia, un hombre que tenía esa pasión por la historia, y que encima, después de irse a través de su yerno, mi amigo Oscar Gallo, donó su biblioteca al Instituto Nacional y parte del Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín. Es decir, hasta último momento él mantuvo esas banderas del revisionismo bien en alto, ¿no? Y ahora va a hablar seguramente Alberto, así que no te voy a sacar más temas, porque si ponemos a hablarnos de Soulé estamos horas. Y voy a hablar de mi maestro, ¿no? Uno tiene dos figuras, yo tengo dos figuras que me han impactado. Primero, cuando era un adolescente y conocí a Pepe Rosa. Cuando lo conocí a Pepe Rosa hizo un cimbronazo en mi vida. Yo había leído a Gálvez, como casi todos comenzamos con Gálvez, ¿no? Y Pepe Rosa era ver la historia. Y yo tenía 14, 15 años. Y me firmó La caída de Rosas. Y de ahí en más lo seguía a Pepe Rosa a todos lados. Él siempre hablaba en los sindicatos, siempre fue perseguido. Dirigía la revista Línea, se atrevió a enfrentar al proceso. Era un hombre extraordinario, José María Rosa. Y un historiador extraordinario también. Y una gran persona y un tipo siempre aconsejando y siempre enseñando a los más chicos, a quienes comenzábamos a amar la historia y que queríamos la historia. Y la última vez que lo vi fue justamente cuando llegaron los restos de Rosas, allá en el año 1989. Y la otra gran figura que marcó mi vida intelectual es el maestro Arturo Pérez Lastro. Después de muchos años, por insistencia de algunos alumnos míos, comenzó una carrera que ni siquiera cuando era niño pensé que iba a hacer. Jamás pensé ser abogado. Y me insistieron. Bueno, comencé Derecho. Hice el CBC como todos. Y allá por el año 2004 me anoto en Teoría del Estado. Y el profesor titular era Arturo. Y Arturo se pone a contar. Las clases de Arturo eran la historia viva. Arturo con sus anécdotas, Arturo parecía que lo estaba viendo. Y Arturo cuenta de que el primer Lastra fue uno de los ejecutados después de la acción de Chascomús. Y Arturo pregunta, ustedes, éramos 50 estudiantes de prácticamente el primer año de Derecho, ¿no? Arturo, ¿ustedes saben qué fue la acción de Chascomús? Y nadie dice, ¿no? Entonces yo, siempre en el fondo a la derecha, que esa es mi ubicación histórica, levanto la mano y desarrollo el tema. Para mí era un tema sencillo, ¿no? Ni que decir que los pobres gauchos que estaban con los ganaderos partidarios del anfiteatro, al ver a Prudencio Rosas, se desbandaron y obviamente hubo ejecuciones, y uno de los ejecutados fue Lastra. Y entonces Arturo me dice, gracias querido. Y a partir de ese entonces siempre él mismo me decía, Otaño, ¿tiene algo para agregar? Después me decía, Julio, ¿tenés algo para agregar? Porque después lo seguía Arturo por todos lados, hice toda la carrera, los 5 años, él tenía materias del CPO, y obviamente presente, fui su ayudante durante 5 años, hasta que nació mi nene, hasta que nació Juan Manuel, y bueno, ahí ya había cumplido un ciclo. Pero es difícil definirlo a Arturo, porque Arturo fue poeta, fue politólogo, fue un doctrinario en Derecho, fue ensayista, fue historiador, un intelectual
como hubo muy pocos en Argentina, y que quizás no tuvo el reconocimiento que realmente se merece, realmente se mereció. Voy a contar algunas anécdotas de él, porque aquel que lo conoció mucho, pues yo lo seguía a todos lados, no solamente fue su ayudante, sino que hablaba muchísimo con él, reitero, Pepe Rosa primero y después él fueron, en cierta forma, aquellos que me han formado o aquellos con los cuales he aprendido muchísimo. Y eso no significa que yo estaba de acuerdo quizás íntegramente con el pensamiento de Arturo, pero Arturo era un hombre tan, pero tan democrático, tan, pero tan humano, que a él no le interesaba eso. Él tenía una vocación de enseñar y él había vivido la historia. Él siempre nos contaba a sus ancestros, un tal Emilio Lastra que había llegado en 1848, en plena época de Rosas, su casamiento con Genoveva Lastra, ahí la aparición del apellido Pérez Lastra, después el matrimonio de su padre, también Emilio Pérez Lastra con Fun, su madre pertenecía a la familia Funes, una familia tradicional de Mendoza. Arturo nace un 13 de noviembre del año 1934, el mismo año que nació mi viejo. Siempre hablábamos de eso, que él de pronto tenía la misma edad casi que su hijo. Arturo tuvo 3 hijos, ¿no? Y uno tenía mi misma edad, y mi papá también había nacido esa misma época, 1934. Un poco su adolescencia en el Colegio Nacional, donde tuvo profesores como Diego Luis Molinari, uno de los primeros revisionistas argentinos. También lo tuvo como profesor a Ricardo Levene. También lo tuvo a José María Rosa, que era amigo de su padre. Su padre fue presidente del Departamento Nacional del Trabajo, que era un cargo menor en la Argentina de 1940. Arturo también nos contaba, él conoció prácticamente a todos los presidentes en persona, y él tenía un pequeño detalle. Él siempre nos ubicaba, digamos, en la edad en la cual conocía al personaje y la fisonomía psicológica y la fisonomía física. Nos contaba cuando en el año 1943 había conocido a 3 presidentes argentinos. Él señala un hombre imponente, el general Arturo Rawson, primer presidente del golpe del 4 de junio del 43, con este detalle: estaba comiendo un puchero de gallina. Y así nos contaba Arturo, es decir, ese detalle de color, pero científicamente comprobable, que te hacía ver la historia, te hacía quererla y al mismo tiempo te enriquecía. También conoces a la misma época a un larguirucho alto y flaco, que era el general Pedro Pablo Ramírez, Palito Ramírez. También conocía a un viejecito amable, que era Ramón Castillo, el año en el cual él conoció a esos 3 presidentes, ¿no? También nos contaba los problemas que tuvo su padre, que tenía un proyecto a nivel laboral importante, que lamentablemente para él fue en cierta forma utilizado por el coronel Perón, cuando transforma ese Departamento Nacional del Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que le permite a Perón ser el trampolín que lo va a llevar años después a la presidencia de la Nación. El relato que nos hace Arturo sobre el peronismo destaca la importancia social, critica el personalismo. Siempre fue Arturo un hombre muy equilibrado en esos temas. Y cuando él daba clase también era un hombre equilibrado. También destaca el tema de la Revolución Libertadora, donde él en su momento lo va a apoyar y después se da cuenta que estaba respondiendo de manera totalmente inicua, mal. Estaba como... se había convertido en una revolución fusiladora. Y el testimonio o la prueba más clara fue el fusilamiento sin poder defenderse del general Juan José Valle, o los fusilados de Suárez, a quienes, describe al general Lonardi, describe a Rojas, describe a Aramburu. Es uno de los que dice con certeza que Lonardi no renunció, sino que lo obligaron a renunciar. Porque Lonardi, como señalaba Arturo, quería que no haya ni vencedores ni vencidos. Mientras que de otro lado, del lado de Aramburu y del lado de Rojas, 2 pequeñas figuras, según Arturo, había vencedores y había vencidos. Y las consecuencias fueron terribles para el país.
En fin, Arturo, ¿qué podemos decir de él, no? Nos contaba la historia y nos narraba la historia en esa primera persona con imágenes que era impactante, era para aprovecharlo. Yo siempre digo que a hombres como Pepe Rosa, como Jorge Zulé, como Arturo Pérez Latra, hay que aprovecharlos, hay que escucharlos, hay que preguntarles, porque eran personas tan abiertas, tan sabias, uno aprendía tanto con ellos. Bueno, Arturo vio la década del 60, conoció a Frondizi, ese hombre flaco, desgarbado. Después relata cómo hay un cambio en el pensamiento de Frondizi, cómo desde el desarrollismo después pasa a un catolicismo, ¿no? A Ilía, al general Juan Carlos Onganía, a quien critica por decirse nacionalista, pero entregar la economía al liberalismo económico, a Krieger Bacena. Reitero, Arturo no se casaba con nadie, pero no era un tipo extremista de que todo era malo o todo era bueno. Todos tenían cosas buenas y tenían cosas malas. Un observador increíble del momento en el cual vivió. También nos contaba el día que conoció al amor de su vida, que bueno, un poco la anécdota, ahí está la doctora Susana Castro Martínez, que es capaz que no sabe, pero Arturo, bueno, siempre decía, el amor de mi vida lo conocí en una reunión de la Guardia Nacionalista Restauradora, y le pregunté a Susana si se iba a afiliar, y ella se rió y le dijo, ¿yo afiliarme? Claro, porque en esa época para ingresar a la Guardia Nacionalista Restauradora no se requería una ficha de afiliación, sino un juramento formal. Ese matrimonio, al cual siempre él dijo que fue la gran fortuna de su vida, nacieron sus 3 hijos, Gonzalo, Ramiro, Rodrigo, hay 2 que están acá presentes, ¿no? En fin, un hombre de una vasta labor intelectual. Sus libros hoy día siguen siendo clásicos. Su teoría del Estado, editada por Averedo Perrot, él me decía, no puedo creer cómo se vende. Se sigue usando hoy día en la Facultad de Derecho. Su Historia Política de la Corte Suprema es un libro fundamental para los futuros historiadores cuando vean el siglo XIX. El Congreso por dentro, el análisis que hace de los diputados y de los senadores. El Estado parlamentario, el análisis que hace Arturo sobre la monarquía parlamentaria británica. Su libro sobre el Estado y la realidad histórica, donde Arturo, como buen kelseniano, no solamente reconoce el tema de las democracias occidentales, sino que analiza de manera fidedigna el funcionamiento del Kremlin soviético, del fascismo, del nazismo. Inclusive analiza hasta la Confederación Argentina de la época de Rosas. Un libro fundamental. Y a pesar de todo, bueno, un libro sobre la libertad de expresión, que fue un poco la tesis que él va a realizar con la colaboración de a quien Arturo consideraba su maestro, que era Mario Justo López, un historiador justamente liberal, pero a quien Arturo siempre lo tuvo como maestro y fue su gran referente. Ese libro de la libertad de expresión se sigue utilizando. El 43, una de sus últimas novelas, que yo fui a su presentación. Y a pesar de escribir todo esto, Arturo escribía poesías. Arturo escribía poesías de amor. No sé, la verdad que no sé cómo podía pasar de la doctrina jurídica a la historia, al derecho, a la poesía. Era algo increíble, era algo extraordinario. Escribió más de 20 libros. Personas como Arturo, personas como Jorge Zulé, personas como Carlos Barbera, no tienen reposición. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacerles nosotros a ellos, a esos grandes maestros, es tratar de seguir siguiendo su ejemplo, enseñando, difundiendo lo que es la verdadera historia argentina. Y los temas nacionales, como recién señaló mi amigo Pepe Muñoz Aspiri, el tema Malvinas. Arturo también tenía su posición. En principio le pareció una locura el desembarco argentino, pero él dice, en definitiva, la pasión argentina
predominó sobre el razonamiento, y él estuvo entusiasta con el tema de la recuperación argentina sobre Malvinas, ¿no? Y estos maestros querían ese pensamiento nacional, y uno de los temas que justamente nos une a los argentinos sigue siendo Malvinas, y es por eso que estamos comprometidos en Malvinas. Es cierto lo que dijo Alberto, desde San Martín estamos desarrollando una campaña de malvinización, festejando todos los actos, acompañando a nuestros veteranos de guerra, tratando de unir pueblo y ejército. Pueblo y ejército no tienen que estar divididos nunca. Es una unión indisoluble. En fin, son todos temas nacionales que estos maestros, Zulé, Barbera y mi gran maestro Pérez Lastra, nos han inculcado y nos han enseñado. Entonces el homenaje es seguir su ejemplo y no bajar nunca los brazos. Nada más y muchas gracias.